Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Soy Cristian Echeverry, docente del curso Cálculo Diferencial de la Universidad Nacional C de Medellín, de los grupos 6 y 7. La idea con este video es mostrarles un aplicativo muy interesante que se llama GeoGebra para ver que nos sirve bastante para dibujar funciones y para tabularlas. Entonces, este ejercicio pretende eso y motivarlos pues al uso de este aplicativo que les va a servir bastante en el entendimiento de los conceptos que expliquemos en el curso. Partamos de eso, que es la definición de una función. Recordemos, una función f es una regla que asigna a cada elemento de x de un conjunto A exactamente un elemento llamado fx de un conjunto B. Lo que vamos a exponer es tratar de mostrarles cómo se pinta la función del área de un círculo, ¿cierto? Que está en función de su radio. Entonces, esto que está aquí en rojo es la longitud de la circunferencia. Esto que está aquí, que estoy delineando acá, es la circunferencia. Y el círculo es el espacio que está dentro de la circunferencia, ¿cierto? La superficie que encierra la circunferencia. Entonces notemos que todo círculo y circunferencia tienen un centro y la distancia del centro a cualquier extremo de esta es el radio. Entonces vamos a ver que recordar que por allá hace 2000 años un personaje muy grandioso llamado Arquímedes nos dijo que el área de un círculo siempre está dado por esa expresión, por pi por el radio a la 2, ¿cierto? Entonces, que si yo tengo, por ejemplo, ese círculo y quiero saber cuánto es su área, es decir, todo lo que estoy yo pintando aquí con amarillo, pues necesito saber su radio, ¿cierto? Entonces, digamos que radio es es R, ¿cierto? Y entonces su área está por esta expresión, por pi multiplicado por el radio a la 2. Entonces aquí vemos que hay una relación entre el área y el radio. El radio es la variable independiente y el área es la variable dependiente. Entonces aquí podemos expresar lo que el área depende del radio. ¿Listo? Para que ustedes vean mejor ese concepto de función y de dependencia, vamos aquí en GeoGebra a pintar eso que estamos diciendo. Entonces lo que vamos a hacer en GeoGebra, lo vamos a abrir el programa y en la parte superior hay unos menús. Y hay unos menús que son netamente de circunferencias y de círculos. Entonces vamos a desplegar ese menú y vamos a darle a esta parte de aquí, a esta segunda parte, y vamos a crear un círculo con un centro dado y un radio dado. Entonces lo que voy a hacer es yo aquí, voy a dar clic aquí, digamos que ese es el centro, donde yo de clic voy a poner el centro y voy a decir que el radio es R, ¿cierto? Es mi variable R. Entonces el programa me está diciendo, crea un deslizador, ya les voy a explicar qué es un deslizador, lo vamos a crear. ¿Qué es el deslizador? Como su nombre lo indica, es este botón que yo puedo deslizar. Entonces, aquí el programa me dice que si el radio es 1, pues es este, aquí tengo esta circunferencia. Ahora, si yo aumento el radio, observen que el área del círculo va aumentando, ¿cierto? Como tal, el área aumenta. Y si yo disminuyo el círculo, si yo disminuyo el radio, el área disminuye. Aquí vemos claramente una dependencia entre el área y el radio del círculo. Si yo aumento el radio, el área aumenta. Si yo disminuyo el radio, el área disminuye. El GeoGebra aquí a modo de comentario, cuando uno crea un deslizador me da valores negativos. En este caso, en el contexto de lo que estamos haciendo, no tiene sentido utilizar un radio negativo, porque los radios siempre son longitudes positivas. Entonces lo que vamos a hacer es que con clic derecho lo vamos a ir en propiedades. Si yo lo doy en propiedades se me despliega este menú. Y esos son los valores mínimos y máximos para el deslizador que estoy teniendo. Entonces, obviamente menos 5 no tiene sentido. Yo le voy a dar 0. Digamos que partamos desde el 0. Y vamos a darle que, no sé, que mi valor dado máximo sea 10. Con un incremento de 1. Es decir, un incremento de 1 es que me vaya incrementando cada unidad. Entonces, que el radio sea 1, 2, números enteros. 2, 3, 4. Entonces lo doy aquí, lo aplico. Entonces miren que si el radio es 1, este es el círculo, si el radio 2 es el círculo, si el radio 3 es el círculo, si el radio 4 es el círculo, y así sucesivamente. Aquí vemos claramente que hay una dependencia, vuelvo y digo, entre el radio y su área, ¿cierto? El radio del círculo y su área. Entonces habiendo entendido eso, pues si yo quiero, digamos que graficar una función donde yo tenga la relación entre el área del círculo, pues lo que nos han enseñado toda la vida en el colegio es que hagamos una tablita, ¿cierto? Entonces aquí pongo R y aquí pongo el área, ¿cierto? Entonces, escojamos, digamos que un valor. Si el radio es 0, ¿qué pasa con el área? ¿Cierto? Entonces, si el radio es 0, borremos por aquí. Entonces,
si el radio es igual a cero, entonces, ¿cuánto es el área, cierto? A de cero, es decir, el área evaluado en cero va a ser pi por cero al cuadrado, ¿cierto? En este caso, esto da cero. Entonces, si el radio es cero, pues el área es cero. Ahora, si el radio, no sé, es 1, escogamos otro valor. Entonces, el área, cuando el radio vale 1, va a ser pi por 1 al cuadrado, ¿cierto? Y pi por 1 al cuadrado es pi. Entonces, si el radio es 1, ¿sí o qué? El área va a ser pi. Así lo estoy haciendo, digamos que de forma manual. Si el radio es igual a 2, entonces, ¿cierto? Si A es igual a 2, va a quedar que pi por 2 al cuadrado, entonces su área va a ser 4pi. Entonces aquí ponemos si el radio vale 2, su área va a ser 4pi. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces si pues yo ya no tengo que hacer el procedimiento, yo veo que abajo son cuadrados perfectos. Entonces si el radio vale 3, abajo va a ser 9pi. Si el radio 4 va a ser 16pi. Si el radio 5 va a ser 25pi. Entonces para uno graficar la función de área, pues digamos que estos son los puntos que yo fui tabulando. Entonces lo que hace uno es arma el plano cartesiano, ¿cierto? Digamos que este es el eje X, este es el eje Y. Lo que uno hace es ubicar esos puntos en el plano de una forma manual, ¿cierto? Digamos que esos son los puntos y a la larga lo que uno debe hacer es unir esos puntos y eso me va a dar, esto sería la función del área con respecto a su radio, ¿cierto? Eso sería una forma manual como nos lo han enseñado toda la vida. GeoGebra es un aplicativo que nos va a permitir hacer eso de una forma casi que automática. Entonces les voy a enseñar cómo. Entonces abrimos otra vez el programa y nos vamos a ir a vista y vamos a abrir hoja de cálculo, ¿cierto? Esa hoja de cálculo es algo muy similar a la hoja de cálculo del Excel. Entonces aquí en estas celdas, aquí, digamos que esa es la columna A, en la columna A voy a poner mi R, los valores para el radio. Entonces le voy a dar aquí comillas, ¿cierto? Y voy a escribir aquí que es R, ¿sí o no? Y aquí en la otra voy a abrir comillas y voy a poner aquí a su R, ¿cierto? Los valores para el área, a su R. Cierro comillas. Para bautizar en GeoGebra debo abrir y cerrar comillas. Listo. Entonces aquí a R le voy a dar los valores. Voy a dar los valores. Voy a poner que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos son los valores. Entonces para el área del radio, perdón, para el área, voy a hacer la fórmula aquí. Entonces eso va a ser igual a pi. ¿Cierto? Ya habíamos dicho que el área es pi por r al cuadrado. Entonces cojamos aquí. Esto va a ser, el área va a ser igual a pi, ¿cierto? Por el radio, en este caso el radio es 0, entonces lo voy a multiplicar por mi celda donde está el 0, por el 0 al cuadrado, ¿cierto? Por la fórmula pues que descubrió Arquímedes, ¿sí o qué? Entonces aquí estoy escribiendo la fórmula así como cuando uno lo escribe en Excel. Entonces pi por esto al cuadrado. Entonces claro, si el radio es 0, pues el área es 0. Si yo deslizo eso, de forma automática me da todos los valores para, para los 10 puntos que yo generé. Perdón, los 11 puntos. Entonces, esto es digamos que la misma tabla que yo estaba haciendo acá. Ahora, la diferencia es que GeoGebra aquí, ¿cierto? Me asume ya próxima pi dice que es 3.14. Entonces lo hace, digamos que lo automatiza mejor aún. Entonces, si yo quiero tener esta tablita en GeoGebra, yo la voy a seleccionar y le voy a dar aquí clic derecho a la tablita, le doy en la parte donde dice crea y me genera la tabla, ¿cierto? Esta es la tablita. Entonces aquí yo tendría la tablita. Esta es la misma tabla que yo estaba poniendo acá, sino que más completa, de una forma automática. Aquí solamente escogí 6 valores y sin aproximar los valores, aquí GeoGebra me lo hace para los 10 valores de una forma automática. Si yo quiero, por ejemplo, pintar esos valores en el plano, ¿qué debo hacer? Le doy clic derecho, le doy aquí crea y le voy a dar aquí lista de puntos. Entonces nótense, bueno, aquí puedo correr la tablita. Estos son los puntos que están acá. Estos son los puntos de la tablita. Y si yo quiero unir esos puntos, yo le voy a dar aquí clic derecho, crea y le voy a dar poligonal, ¿cierto? Que me una esos puntos y ahí queda la función claramente. Entonces digamos que esto es una forma a partir de la tabla crear funciones en GeoGebra. Es digamos que muy intuitivo, muy fácil, ¿cierto? Ahora, ¿cómo sería? Digamos que GeoGebra pues no es necesario hacer la tabla. GeoGebra también tiene la opción de alguna otra manera de yo escribir directamente la función. Entonces, ¿cómo escribo la función en GeoGebra? Aquí en la parte inferior, voy a cerrar esto por aquí para que
concentrémonos aquí, acá, y ustedes lo vean. Aquí en la parte inferior, donde está la entrada, voy a escribir función, ¿cierto? Función. Y le voy a dar donde dice expresión, parámetro y valor inicial. Ya les voy a explicar. ¿Qué es la expresión? Es la fórmula, ¿cierto? Entonces ya sabemos que la fórmula es pi, ¿cierto? La fórmula es pi por el radio multiplicado por el radio al cuadrado, ¿cierto? El signo elevado. Por pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Yo lo escribo por aquí. Pi por el radio al cuadrado. ¿Cómo así que parámetro? Parámetro es la variable que yo estoy utilizando para la función. En este caso nuestro parámetro es el radio, ¿cierto? Después me dicen el valor inicial, no sé, digamos que el radio empieza en 0. Ya sabemos, ese es el dominio de la función. Yo puedo decir de dónde empieza a dónde termina, según el contexto. Entonces en este caso, escogemos que el radio es 0. Ese es el valor inicial. Y después me preguntan, eso tiene varios parámetros para uno poner varias variables, ¿cierto? Pero yo ya después me preguntan el valor final, entonces le doy coma, el valor final digamos que sea hasta 10. Entonces si yo le doy clic aquí, observen que ahí me grafica la función, ¿cierto? Después vamos a ver en el curso que como la función del área del círculo es pi por radio al cuadrado, aquí claramente estamos viendo que eso es como la mitad de una parábola, ¿cierto? Y claro, siempre que yo tenga una función cuadrática va a representar parábolas, ¿cierto? Sea hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, pues miren que GeoGebra me pinta las funciones de una forma muy bacana. También me establece, pues me permite decir, bueno, cuáles van a ser mis valores para el dominio, ¿cierto? Recuerden que el dominio es los valores que puedo utilizar mi variable independiente. En este caso, desde 0 a 10 yo lo escogí. Entonces, observen que GeoGebra, de alguna otra manera, es un programa que me sirve bastante para poder entender los conceptos del cálculo, para graficar las funciones, para tabularlas, de una forma automática, muy automatizada, y me permite entender muy bien los conceptos. Entonces, espero me haya hecho entender. Cualquier sugerencia, cualquier comentario, me lo hacen llegar y responderé sus dudas por ahí. Listo. Espero que se apropien bastante de este programa, que lo descarguen. Voy a subir también un tutorialcito de cómo se descarga para que vayan explorándolo y vayan cacharreándolo, que vale la pena. Listo. Bueno, no siendo más, espero que estén súper bien y saludos. Hasta luego.